José Aguirre es nacido en Quito, Ecuador, doctor en contabilidad y auditoría, business coach, presidente de Joseph Company, mentoring y coaching ejecutivo, conferencista global y consultor internacional en temas de finanzas, control y auditoría. Está casado con Yolanda Cecilia y son padres de 3 hijos y 5 amados nietos. Le damos la más cordial bienvenida a José Aguirre a la 5ª Convención Latinoamericana del CBMC. Buen día con todos, soy José Aguirre, un coach y mentor en quien ustedes pueden confiar, un servidor suyo. En primer lugar, quiero dar gracias al Padre por la oportunidad de servir y la oportunidad de apoyar al CBMC, al CPEC de Latinoamérica. Señor Jesús, pongo en tus manos esta presentación. Te pido que seas tú hablando a través mío. Señor, abre los oídos de las personas que escuchan esta conferencia. Pon un corazón dispuesto a recibir palabras que impacten en sus vidas. Amigos, es un gusto para mí poder compartir con ustedes en este tiempo de renovar las conexiones en la intimidad con Dios. Por ello, hoy les hablaré de edificando la cultura del reino en los negocios. Bueno, empezaremos por algo muy sencillo, como es definir qué es cultura. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define cultura como el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico. Esto está más orientado hacia las personas, al sentido de decir, esto es una persona culta. Pero cuando pensamos de una manera más amplia, el diccionario de la Real Academia dice que es el conjunto también de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, en un grupo social, en fin. Pero para nosotros, la cultura viene de un culto y un culto viene de un altar. Pensemos que la cultura gobierna a través del tiempo, por ejemplo, las fiestas que estuvieron o están establecidas en nuestros países desde cientos de años atrás. Pongamos algunos ejemplos. La cultura de los carnavales en diferentes países. Es una cultura, es un culto. La cultura de festejar Halloween es una cultura, es un culto. La cultura de festejar el Día de los Muertos en varios países. La cultura de adorar, festejar, tener como amuleto sobre el equeco en muchos países en Latinoamérica es una cultura. La cultura de las comidas, por ejemplo, yo recuerdo en Ecuador, la cultura de hacer lo que llaman guaguas de pan, muñecos de pan. Pero atrás de todo esto hay algo que no funciona. Debemos pensar que en Cristo estas culturas que acabo de mencionar no funcionan. Ahora pensemos la cultura en una organización. Y acá debemos todos pensar que en toda organización se debe definir los comportamientos deseados que caracterizan la cultura a la que aspiran tener. Toda entidad aspira a tener una cultura, entonces hay que definir bien esos comportamientos. También la cultura en una organización, conceptualmente hablando, es el establecimiento de una cultura que abarque todas las personas, que abarque a todas las personas. Pero es fundamental para que la organización sea capaz de aprovechar las oportunidades y gestionar el riesgo. ¿Pero para qué? Para lograr la estrategia y los objetivos
de un negocio, o de su negocio o de tu negocio. Normalmente, con la cultura, buscamos que la cultura sea donde la gente haga lo correcto en el momento oportuno. Normalmente buscamos una cultura orientada hacia eso, que la gente haga lo correcto en el momento oportuno. Pero si pensamos o recordamos Deuteronomio 6:6, decía algo así: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y les hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Bueno, esto que dice Deuteronomio debería ser la cultura que hace a nuestra familia, la cultura que hace a nuestra organización. Agregándole a las palabras que dice Deuteronomio 6:6, desde el punto de vista empresarial, uno podía decir: y les hablarás cuando tengas un negocio. ¿Cómo? Con palabras, con acciones. Hermoso. Yo digo que tu intimidad, la que tú tienes con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo, hacen tu cultura. Esa es tu cultura. Tu intimidad que tienes con ellos hace tu cultura. Pero hace tu cultura a nivel de persona, a nivel individual, hace tu cultura a nivel de la familia, hace tu cultura a nivel de los negocios. Me gustaría decirte este momento que debes recordar que son los testimonios los que generan autoridad. Los años de experiencia o la experiencia me has demostrado que cuando yo siento, cuando uno hace un proceso de coaching o cuando uno hace mentoría a un dueño de empresa y uno le siente a este empresario con angustia, especialmente en estos tiempos donde los empresarios, los hombres de negocio, sienten angustia por su negocio. Y entonces yo suelo decir y pensar: a este hombre le pasa eso, tiene angustia, es porque se está alejando de su presencia. Acércate. Ahora, si uno piensa en los contenidos de la cultura en una empresa, en una organización, uno técnicamente hablando piensa en 4 grandes conceptos cuando habla de cultura organizacional. 1, los valores y las normas que deben haber en tu organización. 2, la existencia de ciertos personajes, héroes que se dan a través del tiempo en las empresas. 3, los mitos y leyendas que se generan en las empresas a través de los años. Y 4, los rituales que también ocurren en las empresas. Pero cuando hablamos de valores y normas, nosotros debemos pensar en la cultura de nuestra empresa, que es el criterio de preferencia que debe tener una persona en la empresa. ¿Por qué? Porque los principios, los valores, las normas es lo esencial de la cultura. Cuando hablo, por ejemplo, de personajes o héroes, aquí lo que suele ocurrir en las empresas es mostrar a través de un personaje en nuestra empresa de ahora o de hace tiempo, que mostrarle a la gente que el éxito es alcanzable. Es mostrar un estándar de desempeño bueno que motiva a la gente. Para eso aparecen estos personajes o héroes en las empresas. Pensando en el tercer punto de los llamados mitos o leyendas en las empresas, esto no es más que ciertas narraciones del pasado que en la empresa vienen contándose de tiempo en tiempo a través de una gente, de otra gente, a través de los años. Porque lo que buscan estos mitos
y leyendas es transmitir los valores centrales de nuestra organización. Y 4, cuando hablamos de rituales, básicamente son ceremoniales, ceremonias que lo que buscan es exponer los valores de nuestra cultura, exponer los valores de la cultura de la empresa. Por ejemplo, uno puede citar, hay organizaciones, por ejemplo, que por la cultura del dueño no trabajan el domingo porque el domingo se hizo para reposar según la cultura de ese dueño. Y acá, en Estados Unidos, hay muchas empresas, o algunas empresas por decir así, que deberían normalmente estar trabajando el día domingo, por ejemplo, negocios de comida, ¿sí? Pero que por el valor, por el criterio, por la cultura que puso el fundador, el dueño del negocio, no se trabaja. O la cultura de orar antes de arrancar el día, son rituales que tienen en muchas organizaciones. Y hablando a los empresarios que escuchan este evento, debería decirles que debemos aprender o debemos destapar el oído para escuchar, porque cuando destapamos el oído y cuando escuchamos, desatamos identidad. Muy interesante. Pero es en la familia a quien Dios le confía el desarrollo de la cultura. Empieza por la familia, empieza por la casa. La responsabilidad de generar cultura es por lo general de los padres, de la pareja, de los que inicia la familia y que se transmite a través de los años y del tiempo. Por ejemplo, todos recordamos tanto el sabor de la comida de nuestras casas. Mi abuelita, mi mamá, mi esposa, según el caso, decían, oye, esta comida nos identifica a todos porque cuando se hace esta comida, todos quieren estar. ¿Y qué es lo que ocurre? Esto nos conecta. Esto es lo importante, nos conecta. Aunque también he escuchado que algunos dicen, cuando se habla de la comida, pero así no cocinaba mi mamá. Interesante. Pero lo más importante es preguntarnos algo. ¿Hay una cultura en tu pareja o con tu pareja? ¿Hay una cultura en los padres de la casa? ¿Qué cultura es esta? Y también nace otra pregunta, o nace otra reflexión, o nace otro comentario. ¿Estamos criando a nuestros hijos con una fe que sea natural y no fingida ni religiosa? Cuando pensamos en empresa, nos preguntamos cómo estas personas crean la cultura en su empresa. Pero claro, siempre empieza desde la familia. En esta oportunidad, en esta presentación, solo me voy a referir a 4 aspectos. A 4 aspectos que uno debe considerar para edificar la cultura del reino. 1, la manera de ver. 2, el funcionar en acuerdo. 3, en creer, tener fe. Y 4, en las familias y en los negocios para que estos sean estables. Vamos tratando cada uno de ellos. Empezaré con el primero, que es manera de ver. Pero para introducirnos en este concepto, quisiera acordar las palabras que están escritas en Génesis 15 del 1 al 6. Y dice así: después de estas cosas, la palabra de Adonai fue dada a Abraham en una visión, diciendo: no temas, Abraham, yo sostengo un escudo sobre ti, tu galardón será muy grande. Y respondió Abraham: oh soberano, ¿qué me darás? Pues yo continúo sin descendencia y el heredero de mi casa será Eliezer. Y Abraham insistió: he aquí, no me has dado descendencia y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Pero
he aquí la voz de Adonai, diciéndole a él, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó afuera y le dijo, mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Elohim. Abraham creyó a Elohim y le fue reconocido como justicia. Estos versos son hermosos. Los vamos a retomar un poco más adelante, hablando de la manera de ver. Entonces, la primera división que se da en la familia o en los negocios es la manera de ver las cosas. Este es un problema muy frecuente. ¿Qué estoy mirando? ¿Qué estoy viendo? ¿Desde dónde estoy viendo? Y entonces te digo que hay dos maneras de ver las cosas. Hay una manera natural y hay una manera espiritual. Hay una manera natural de ver las cosas. Regresemos a Génesis 15, 2 y 3. Abraham, con una manera natural de pensar, le recordó al Señor su condición. ¿Qué me darás? Yo continúo sin descendencia, insistió. No me has dado descendiente y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. Miren cómo Abraham, mirando desde una manera natural de las cosas, le decía. Pero, ¿qué significa eso? Es que estás mirando desde abajo. Estás mirando solo las circunstancias. En este ejemplo, Abraham solo veía a Eliezer. Pero lo más importante de hoy es que debemos aprender a ver las cosas de una manera espiritual, porque siempre hay una manera espiritual de ver las cosas. Regresemos a Génesis 15, 4, 5. He aquí la voz de Adonai a él diciendo, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó afuera y le dijo, mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Mirar desde arriba, mirar desde un lugar más alto que nos permita ver más allá de nuestras circunstancias. Aprendamos a ver las cosas de una manera espiritual. Y para ello debes aprender a mirar desde arriba. Debes aprender a mirar desde un lugar más alto. Vamos al segundo punto, funcionar en acuerdo. Recordemos estas palabras de Lucas 11, 17. Pero conociendo él sus pensamientos le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma se derrumba. Podemos ver en esta lámina una casa derrumbada, como cuando se dividen, la casa se derrumba. La familia se derrumba porque la casa está dividida. Te pregunto, ¿hay división en tu pareja? ¿Hay división entre padres o hijos? Piénsalo. Pero sigamos con el tema de funcionar en acuerdo y ahora vayamos a 2 Corintios 6, 14, 15, porque quiero asociar un poco más hacia el lado empresarial ahora. Pero ¿qué dice 2 Corintios 6, 14? No se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Para que lo pienses. Por consiguiente, debemos aprender a funcionar en acuerdo. Una familia que se mueve en acuerdo es invencible. Un negocio que surge de esta familia perdurará en el tiempo.
Lo único que necesita el adversario, lo único que quiere el diablo, es la división. Aplica para todas las áreas de nuestra vida. Ojo, no solo los negocios ni la familia, para todo. Igual pasa en los negocios cuando haces negocios con desiguales. Recuerda, la cultura se transmite de padres a hijos o de fundadores a hijos, de gerentes a empleados. Busca estar en acuerdo. El tercer punto es creer, tener fe. Vamos a avanzar un poco más rápido. El creer está ligado a la justicia. Abraham creyó y le fue contado, reconocido por justicia. La justicia tiene que ver con estar vestidos correctamente. Dios ve a los pecadores desnudos y cuando reconocemos que hemos pecado, Dios nos viste con la piel del Cordero por la justicia del Cordero. Normalmente desarrollamos fe y no cultura. Recuerda, normalmente desarrollamos fe y no cultura. La fe nos conecta con Dios y la cultura nos conecta con la gente. Por eso yo digo que debemos lograr conectar con la familia, con tu familia. Debemos lograr conectar en los negocios con tus clientes, con tus colaboradores, con tus proveedores, en general, con todos los que están alrededor de tu negocio. Conecta. Siguiendo con el punto 3 de creer y tener fe, debo decir que es a través de la repetición que se genera cultura. Debes recordar de dónde Dios nos sacó. ¿De dónde Dios nos sacó? Debemos hacer memoria de todo lo que Dios ha hecho. ¿De qué cultura vengo yo? ¿De qué inequidad vengo yo? ¿De qué patrón de vida vengo yo? ¿De qué cultura venimos todos? ¿De qué inequidad venimos todos? ¿De qué patrón de vida salimos todos? Por eso es bueno contar a nuestros hijos vez tras vez lo que Dios ha hecho contigo o lo que Dios ha hecho con nosotros. A veces realmente la comida es un gran conector de la cultura. Si una comida está en mi memoria, la cultura a la que representa esa está en mí. Entonces, asociemos este concepto a las cosas que están en los negocios. Ten presente que el patrón cultural, es un arma poderosa que golpea y golpea. Vamos al punto 4. Vamos terminando ya. Familias y negocios estables. ¿Cuál es el desafío de esto? El desafío es el equilibrio. Si miran en la lámina, hay una lámina donde se muestra el equilibrio de una pareja, como el equilibrio en los negocios. Entonces debemos pensar que nuestro desafío es mantener ese equilibrio, que debemos buscar generar equilibrio sin ceder. Y que debemos pensar que tenemos que tener una total dependencia del Espíritu Santo, porque este nos guía de manera sencilla pero profunda. No se puede negociar la santidad. El aislamiento no produce santidad. Por lo general, una separación impuesta en los jóvenes, por ejemplo, es peligrosa porque genera rebeldía. Tiene que ser algo que está en el corazón y que tenemos que aprender a transmitirlo. Por ejemplo, nuestros principios, nuestros valores de generación en generación. Para que nuestros hijos en nuestra familia, para que nuestra gente en nuestra empresa se vista de lo que creemos tenemos, nosotros tenemos que convertirnos en influenciadores de la fe. Es muy importante pensar esto. Nos vestimos
de lo que nos gusta. Nuestra familia como nuestros empleados han podido ver las vestiduras que Dios ha preparado para ellos. Y hay que escogerlo. Resumiendo los 4 puntos, debes tener presente que para edificar la cultura del reino en los negocios, debes seguir estos 4 puntos. La manera de ver, te expliqué cómo. Funcionar en acuerdo, te expliqué qué hay que hacer. Creer y tener fe, te comenté. Y una vida familiar estable, unos negocios estables. Te dije también por qué. Pero estos 4 puntos, ¿dónde es el punto de partida? En los padres. Porque estos son los encargados de crear, mantener y traspasar esa cultura. En los hijos es un poquito diferente porque ellos reciben esa cultura, hacen un esfuerzo por mejorar sin cambiar los principios y valores, la mantienen y la traspasan. ¿Por qué? Dios es bueno. Te digo que debes crear una cultura basada en recordar lo bueno y aprender de lo malo. Si pensamos en los negocios, tal vez me gustaría comentar algo un poquito complementario a esto, y es que en general en los negocios son evolutivos, y en los negocios hay una evolución de la propiedad, del negocio propiamente dicho, y de la familia. Evoluciona el negocio porque nace, crece, madura, a veces declina, a veces muere. En la evolución de la propiedad, aquí es lo importante, normalmente la evolución de la propiedad empieza con el dueño, el creador, el fundador de un negocio. Pero tiene una cultura, tiene unos principios, tiene unos valores, que los pasa ¿a quién? A sus hijos, para los que estén en el negocio o no estén en el negocio. Pero si están en el negocio, entonces se crea lo que se conoce comúnmente en los negocios como la sociedad de hermanos. Pero la cultura debe seguir estableciéndose. Los principios y valores deben mantenerse. Y después pasa a la siguiente generación y normalmente aparece lo que se conoce técnicamente como el consorcio de primos. Pero la cultura debería mantenerse. Ojalá la del fundador. Yo he visto muchos negocios que cuando pasa del fundador a la sociedad de hermanos, al consorcio de primos, ya empieza a resquebrajarse, a cambiar, a modificarse la cultura, los principios y valores. Nuestra tarea es mantenerlos. Pero no sigo porque después de los primos pueden haber más familiares, puede haber familia política, en fin. Pero la evolución de la propiedad va cambiando con el tiempo. Pero lo que debemos buscar es que nuestra cultura, basada en nuestros principios, nuestros valores, se mantenga. Eso es lo importante. La cultura se inicia y se crea, recuerda esto, en la intimidad diaria con Dios. Ojalá logres trascender con tu cultura. Cuando hablamos de aplicación, si queremos aplicar esto, deberíamos decir que más que las palabras se necesita ver nuestras acciones y la manera en que vivimos. Y es en Cristo que podemos obedecer a Dios completamente, solo en Él. Y esa es la forma en la que el Padre estableció las cosas. Lo que detiene a Dios es nuestra falta de confianza. Una estrategia cuando te sientas estancado es hacer memoria. A veces nos vemos a causa del desánimo de tanto tiempo, de diferentes situaciones, que no nos resquebrajamos. Pero ahí es donde debemos invocar a Dios, porque Él dice, clama a mí y yo te responderé. Si somos fieles, Él permanece fiel. Dios está más comprometido con nuestra familia y con nuestro negocio que nosotros mismos. Es Dios quien toma la iniciativa e introduce una cultura de pacto y honra. Es a través del ejemplo que podemos construir una cultura del reino donde las decisiones sean tomadas en acuerdo. Creer no es una acción pasiva, es una acción activa donde decidimos caminar con Dios y no apoyarse en nadie más.
El pacto es para la familia y por ende para nuestro negocio. Les voy a decir una pequeña gran verdad. Dios nos escogió. Reconozcamos que Él es quien nos busca, nos encuentra y nos ama. Para terminar, amigos, la cultura del reino en la familia, la cultura del reino en los negocios estará o debe estar edificada en la palabra de Dios, en nuestra intimidad con Él, en aplicar nuestros principios y valores, en hacer memoria de su pacto permanentemente, en vivir de adentro hacia afuera, en estar conectados con la familia y con la empresa y en la empresa con todos los stakeholders. Es el recordar cada día lo construido en el tiempo. Muchas gracias y hasta pronto.